hoy estamos aquí contigo para que nos cuentes las últimas novedades, ponemos a tono a quienes están escuchando. Estamos hablando de la tragedia vial que ocurrió en abril de 2018, un largo camino judicial. Primero, antes de llegar, cuando venía para acá, venía pensando ¿por qué venir? ¿Por qué contar? ¿Por qué decirlo? ¿No? Siento eso, ¿no? Que desde el lugar en donde vivimos y los años que hace que acá estamos, como un compromiso también por todo lo que repercutió, lo que sucedió o lo que atravesó, digamos, en ese momento mi vida, mi familia y también la comunidad, ¿no? Todo lo que imlicó, porque hay gente que estuvo en ese momento. Creo que en esto de preguntarse por qué uno continúa, ¿no? Uno, sigue caminando más allá de lo personal, sino en una continuidad en contarlo en la radio, en venir a este lugar, en estar acá. Es como sentir lo mismo que a mí que pasó cuando nos acompañaron todos en la ruta, cuando desde este mismo lugar también nos acompañó la comuna con un operativo para que no pasara nada, para que estuviera resguardado también el lugar desde donde nos convocamos hasta donde fuimos a marchar en el lugar del accidente. Y lo traigo porque creo que desde que ese momento, que fue la primera suspensión, y fue para entrar en lo judicial por parte de lo que fue la defensa del imputado, en ese momento fue la primera vez que a 2 días, por eso cortamos el mismo día que debería haber sido la fecha en que estábamos esperando. Ese día era la primera ronda de declaraciones y testimoniales que iban a sucederse para poder ser juzgado penalmente. Cuando se suspende esa audiencia, se pone en evidencia por parte de un certificado el estado de salud como para poder presentarse justificando el traslado, porque esta persona ya no vive acá en el Valle, vive en Buenos Aires. Tenía que ver con el estado de salud. Ahí tenemos la primera instancia de certificado, y ya en la segunda me informan que va a ser cerrado juicio penal. Ahí estamos citados directamente a Río Tercero. Si me pongo en contexto, desde ese corte de ruta que fue por esa situación, pasamos al juicio civil, que es donde estamos ahora. Pero para llegar a los 7 años que hace que estamos, pasaron los 3 primeros años que fueron los más importantes, por así decirlo, porque era el momento crucial para los peritajes que se tenían que hacer. Digamos, el Audi estuvo con 5 meses de pedido de captura, se encontró en Buenos Aires, estaban implicados ex jefes de policía. La titularidad de ese auto. Había un mecanismo de poder que también hacía, y esto lo traigo porque es el motor también para traer, creo que la forma en que nos encontramos a veces en la indefensión del desconocimiento del aparato. Y ese aparato de poder claramente impacta desde un lugar o desde otro. Y ahí es donde nosotros nos ponemos, y lo personal de lo que hace seguir caminando o viniendo y contándolo es que es político en todo lo que nos atraviesa. Totalmente. Y que hace parte a todo esto de contarlo y de estar acá, porque es la participación de todos. Es que el Ligüen sigue saliendo a la calle, es que sigue teniendo la escuela propiciando su posibilidad de seguir estudiando, es el aparato de salud que tiene que funcionar o no, es el aparato de ese momento del hospital que tenía que estar acorde y rompiendo quizás todos los protocolos para que ella pudiera salir con una ambulancia en media hora y estar en el hospital de niños para ser salvada, pero fue salvada acá, fue salvada en Santa Rosa. Entonces ahí es donde creo que hoy, desde cuando uno se pone a caminar desde el dolor, empieza a caminar lo político, cuando se pone a mirar desde el lugar donde le toca ponerse o participar. Y a mí me tocó ponerme desde este lugar, perdón, no me quiero poner así porque si no uno se pierde en la verborragia la capacidad de ser clara. Entonces, yo creo que hay que poner en contexto que todo eso funcionó de una forma para que un accidente de tránsito que puede sucederle a cualquiera o no, fuera del karma o del destino, porque estas también son muchas palabras que en estos años hacen como un cruce, y ahí es donde lo personal es político. Fuera de cualquier espiritualidad o de donde estés parado, tiene que funcionar un montón de cosas para que la vida continúe. De cualquier persona, la tuya, la mía, la de cualquiera. Y en ese aparato político está el Estado, y ahí está el hospital que va a funcionar o no, la ambulancia que va a llegar o no, y el lugar donde va a estar parado o no, el hacerte cargo, tu responsabilidad civil, cómo manejabas, ¿vas a volver o no vas a volver al lugar del accidente? ¿Vas a contar o no vas a contar? Bueno, esto es lo que me lleva a estar acá. Hay un montón de testigos y un montón de pruebas y pericias que se hicieron este último tiempo, que por esta suspensión van a estar llevadas el 9 de octubre, y creo que, para ser claros, la causa estuvo mal manejada los primeros 3 años, y hoy puedo pararme en decirlo, que estuvo mal manejada por alguien que se hizo cargo de esa causa. Yo firmé un poder para él, se llama Emiliano Endrek, se dedicaba a los terrenos, a las posesiones o a lo que tenía que ver con lo jurídico en eso. Se quiso hacer cargo en ese momento, o desconociendo determinadas situaciones o haciéndose cargo de determinadas situaciones que tenía que hacerse ante una familia que estaba
yo creo que en un shock, por así decirlo, y nosotros no teníamos conocimiento y vivíamos más en Córdoba lidiando los 10 primeros días por la vida de Ligüen que pensando realmente si a mí se me había cruzado, de qué forma el Audi y de que si me había tocado, como finalmente salió luego en la pericia o no, y qué era lo que había sucedido, porque yo tenía que aclarar mi mente, pero primero no tenía más a una hija y además tenía otra que estaba 10 días en terapia intensiva. Entonces, fueron personas que llevaron a Emiliano a que se responsabilizara. No vale la pena solamente hacerse cargo de que estuvo él en la primera fase de esto, que estuvo a punto de prescribir casi por 30 días, que la agarró otro abogado, el actual abogado que tenemos hoy, la rescató desde el lugar donde estaba, porque nosotros, cuando nos dimos cuenta de esto, nos dimos cuenta también que esta persona nos había cobrado por una pericia principal y primordial, que fue la mecánica, la del auto. Y creo que también es como en la indefensión de no saber o de encontrarse en shock, es también no saber cómo mover todo ese aparato, de lo que tiene que suceder, donde lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, cómo te tenés que defender. Yo fui a Río Tercero, declaré, siempre tuve la mejor voluntad desde el juzgado. No puedo decir nada del tribunal que hasta hoy lleva la causa, la jueza que nos atiende, la forma y la empatía con que siempre nos recibieron y nos trataron, el fiscal Carballo que estuvo en primer momento con nosotros y de la manera en que siempre me habló y me atendió y el lugar humano que ocupó. Pero ahí está donde uno está parado. Si vos tenés un abogado, ese abogado también está parado desde un lugar. Y el no hacer, siendo un abogado, estás haciendo para un lugar. El no hacer, la no acción de la persona que te tiene que defender o tiene que defender un lugar, se pone desde un punto humano o va a defender otros intereses. Va a orientarte o guiarte o va a decirte, no, yo no me voy a hacer cargo de esto. Te va a guiar a que lo haga otra persona. Se va a poner en otro lugar porque él no es idóneo. Pero esa persona no tuvo esa posibilidad, tampoco se comunicó conmigo, tampoco tuvo la posibilidad de venir a decirme por qué. Hoy me encuentro desde acá con esta cantidad de tiempo que ha pasado, ¿no? Ya 7 años y 4 desde que se pudo la causa volver a poner en el lugar penal, y ahora sí, entonces me centro en eso para que ustedes entiendan, ¿no? Esos 3 primeros años que pasó. Pasa que cuando uno, se empieza a dar cuenta qué está sucediendo con esto, qué va a pasar, vos volvés a intentar entender y a juntar las piezas del rompecabezas y a entender que estás hace 3 años con una rehabilitación de 5 terapias semanales y que la vida de tu hija está siguiendo por un carril donde vos necesitás esa presencia del Estado para que justamente funcione ese aparato de salud que hace que la atienda, la educación, las terapeutas que tienen que tener un cobro que si vos no tenés posibilidades de pagar semanalmente, chicas, 5 terapias, una carga horaria enorme para una niña seguir rehabilitándose a volver a caminar, a volver a tragar, a volver a hablar, a volver a mover sus miembros, vos necesitas que funcione lo mismo un aparato de traslados, porque tampoco forma parte de una familia, a veces el moverse para 5 terapias, o para 2, o para 3, o para 1. La discapacidad es un espejo donde nadie quiere mirarse. Entonces, cuando nos va tocando, hoy en la población educativa de la escuela hay mucha cantidad de chicos que tienen un montón de situaciones y estamos atravesados por una inclusión que hace una diversidad enorme y riquísima y se va cada vez abriendo un panorama educativo, yo lo siento, mucho más enriquecedor en nuestro pueblo, pero fueron cosas que fuimos sembrando y seguimos sembrando. Entonces, me parece que también estar acá es posibilitar a decirlo y a decir todo lo que yo también encontré de bueno en ese camino. Y no solo están disminuidas las prestaciones, sino que además las terapeutas no cobran, sino que cada vez son menos las prestaciones que están puestas en función a lo que un pibe para rehabilitarse o para tener una vida social, se está cerrando cada vez más eso, no lo estamos viendo, es la crueldad y el exterminio de la justicia social de la forma más cruda. Esto es como que lo que atraviesa. Creo que eso respondía a qué venía yo hoy acá, a qué yo quería contar o qué quería traer, y a que la situación en que la que nos encontrábamos a 14 días de poder ir a la audiencia civil para esperar el fallo y la sentencia, se suspendió. Cuando vos pasas al juicio civil, porque se cierra el penal, el tribunal igualmente tiene que recibir todas las pericias y ver un lado y el otro, porque necesitan tener en la mesa la posibilidad
definir y de haber una sentencia y un fallo. Entonces, como no va a estar la persona que tiene que defenderse, en este caso el imputado, va a estar quien lo representa. El que lo representa es la aseguradora. Entonces, la responsabilidad civil la representa la aseguradora y nosotros representamos el lado... Querellante se llama cuando estás de... Querellante. Exacto. Y ahí en esa instancia, en la primera audiencia ya la tuvimos el año pasado, la tuvimos en noviembre. A partir de diciembre comenzamos a hacer las 10 pericias que nos pedían en el cuerpo del Ligüen. Pericias fonoaudiológicas, pericias psiquiátricas y en nosotros. Nosotros cumplimos en tiempo y forma con todas esas pericias y con todos los testigos que van a ir a presentarse a la nueva fecha que nos dijeron. El tribunal corrió por primera vez la fecha. Estos tiempos judiciales vienen así como yo te contaba, por poner en contexto todo lo que pasó en los 3 primeros años. Pero también tiene que ver con esto, con que lo penal no se pudo ejecutar, entonces esos tiempos hicieron que se pase y que estemos en este lugar en lo civil. Lo que nosotros hoy traemos es que si se pasa el 19 de octubre, estamos a 1 mes y medio de que comiencen nuevamente las ferias judiciales. Entonces eso otro año más que pasa que se dilata. A necesitar esto en esta instancia donde apelamos a la posibilidad de que podamos cerrar este año y de que la continuidad está en esto, está en los tiempos, y en estos tiempos impactan directamente en el crecimiento del Ligüen, en la continuidad de cosas que tienen que ver con cerrar, continuar andando. Nosotros estamos ahí con un grupo de terapeutas hace muchos años que no solo me asesoran y son pilares fundamentales para que yo me pueda desplazar y mover en este mundo desde hace 7 años, donde entendimos y comprendimos el camino que teníamos que andar para ayudar al Ligüen. Así que en eso me encuentro súper acompañada. Siempre han trabajado desde gratis hasta haciendo, malabares para poder ayudarme a meter papeles, a poder autorizar las terapias, a poder encontrar la forma, la vuelta. Y a que tenga una continuidad de esa terapia. A que no pierda ninguna continuidad ligüena. Es tan indispensable, ¿no?, para su recuperación. Siempre cuando hablamos de terapias, hablamos de todo esto que tiene que ver con que esa persona que está atrás está cobrando por obra social o particular, pero está trabajando con otro equipo que hace que, este niño tenga una continuidad, como dice Pablo. Y cuando se pierden esas continuidades, generan un vacío, no solo en lo emocional del pibe o la piba, sino en la familia, en todo lo que tiene que ver con la dinámica. Y esto se generó por todo lo que fue dándose como redes y tejiendo las redes también entre las familias. Creo que hoy funcionamos acá en el Valle, dentro de las terapeutas que conozco, mucho entre lo que las familias nos vamos contando, con las obras sociales que funcionan, con las que nos dan respuesta, con las que todavía no bajaron las prestaciones, las que todavía siguen atendiendo y siguen contemplando determinadas figuras como acompañantes terapéuticos, que son figuras que a veces no o estimuladores visuales, son figuras de profesionales que no todas las obras sociales contemplan. Cuando a una familia no le cubren determinadas cuestiones de traslado, vos estás hablando del valor de una provincia que casi tiene el traslado más caro. Sí. Por ejemplo, si vos querés hacer un amparo porque una obra social no está cubriendo, ya tenés que hablar de moverte y hacer papeles que implican sí o sí una logística que no es fácil para tramitar para una familia que ya tiene además la posibilidad o la imposibilidad por alguna situación justamente motriz que pueda tener la persona, o económica, básicamente. Ahora el curso de hongos para gastronomía, eso también es, son puertas que se posibilitan esto, ¿no? Que pueda haber intereses y esos intereses estén abiertos a todas las posibilidades, las diversidades, las situaciones. Nosotros teníamos OSPAC, que fue la obra social de empleadas de casas particulares, que desde diciembre dejó de respondernos por un mal pago imputado, desde el pago fácil, desde donde nosotros debitábamos, y donde te entraron a correr con determinada cantidad de días que si no estabas al 10 ya cubierto con el pago, se cortaba. Y nunca más tampoco me respondieron, porque mandé millones de mail, también lo hicieron las terapeutas. Entonces hace que los tiempos en todo lo que tiene que ver, esto que hablamos de la justicia, o de lo que se hace o de lo que no se hace, o del lugar donde te vas a estar parado, ¿no? Hace la diferencia. Cande, ¿alguna forma para colaborar, ayudar? Yo creo que la forma siempre la agradezco, y siempre es esta, siempre es poder vernos, comunicarnos. Creo que está
apenas siempre comento o hablo con alguna de las personas que bueno, forman parte de la comunidad del pueblo que conocemos, enseguida se teje y estoy segura que se teje desde acá, por eso lo nombro, o sea, tiene que ver con la comunicación con el pueblo, con lo que se gesta desde determinado lugar o una posición de participación, y bueno, eso es un montón. Eso es lo que pasó también el finde con la nota que hicimos en el Sauce con Maxi, lo que yo sentí, lo que vi en las redes, lo que agradecí también. Y bueno, estar acá ya es un montón. Era lo que me parecía que estaba bueno informar, la forma en que también a nosotros nos ayudaron y que todo a lo mejor un valle sabía lo que había pasado y hizo de alguna forma algo que a nosotros nos permitió estar allá 6 meses viviendo en la Casa Ronald y con Ligüen internada, y que hoy estemos acá, bueno. Agradecerte a vos, Cande, porque seguir poniendo el cuerpo todo este tiempo, primera persona como te atraviesa, volver a hablar y a contar esto, pensando en esta responsabilidad comunitaria, te lo agradezco porque me parece muy valioso. Sí, por eso para mí es un lugar donde, bueno, me siento cómoda, puedo hablar, puedo decir, puedo llorar y sobre todo también esto, comunicar todo lo que está sucediendo, porque es una forma de saber que estoy llegando también a todos los que estaban en el entramado de lo que sucedió, de lo que estaban esperando que pasara, de la fecha que estábamos esperando, de que ahora el 9 de octubre también es, y espero luego venir y comunicar que esto pueda llegar a tener un cierre. Así que bueno, la agradecida siempre soy yo, nosotros como familia, de poder decir, de poder ahí contar también con todo el apoyo y el abrazo. Así que lo mismo para toda la comunidad y para la radio sobre todo. Gracias.